Y bien, mis queridos amigos, seguimos acá, ya es el día 8, y en este día 8 hoy vamos a hablar sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hay algunas diferencias fundamentales. Quiero ante todo y antes de iniciar este día 8 de este desafío 100 días, Dios tiene un plan, decirte que todo lo que hay en estos videos que ya venimos haciéndolo, digamos de forma permanente, ya en un 8º día, lo que se intenta es aportar y darle valor a nuestra vida y más que todo este conocimiento que es tan necesario a la fe católica, y un poco ir mostrando cuáles son esas diferencias fundamentales. Dicen que algunos dicen que la Biblia prohíbe comer carne de cochino, por ejemplo, carne de cerdo. La Biblia dice que el alma muere con el cuerpo. La Biblia presenta casos de hombres que tenían varias mujeres, casos, ¿no?, de hombres que tenían varias mujeres. Pues bien, les preguntamos, todo esto, ¿dónde se encuentra? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento nos contestan. Entonces, no estamos obligados, en efecto, nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento, ¿no? Y no al Antiguo Testamento. Es en el Nuevo Testamento donde encontramos la plenitud de la verdad, la ley de Cristo, que es nuestra ley. Entonces, preguntas, algunos dicen, entonces, ¿para qué está el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento está para, de alguna manera, mostrarnos la venida de Cristo, ¿no? La venida triunfante del Hijo de Dios, que es el mismo Dios hecho carne, ¿no? Tan bonito esto de Dios haberse pensado hecho hombre para hacerse uno de nosotros, para caminar entre nosotros y poder enseñarnos de alguna manera que sí es posible cambiar y que sí es posible vencer las tentaciones y al demonio. ¿En cuántas partes se divide la Biblia? Bueno, la Biblia ya sabemos que se divide en dos partes fundamentales. Una es el Antiguo Testamento y la otra es el Nuevo Testamento. ¿Y cuándo se estableció el Antiguo Testamento o alianza? Bueno, se estableció unos 1250 años antes de Cristo. Esto es un poco de historia. Antes de Cristo, en el monte Sinaí, por medio de Moisés. Y esto lo vamos a ir rubricando y lo vamos a ir afirmando a través de la palabra de Dios. En este caso con Éxodo, capítulo 24, versículo 8, que dice: Moisés tomó la sangre y la derramó sobre el pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. El Nuevo Testamento o alianza se establece con cuando Jesús muere en el monte del Calvario. Después de la cena hizo lo mismo con la copa y dijo: esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes, ¿no? Dios se entregaba por nosotros, se inmolaba para redimirnos de alguna manera con el amor de Dios. Preguntas que a veces surgen, que también nos llegan a nuestra línea de WhatsApp también, porque tenemos una comunidad de WhatsApp, que más adelante vamos a ver si ustedes quieren sumarse, y también preguntas que nos llegan a través de otras redes sociales aparte de YouTube. ¿Por qué la primera parte de la Biblia se llama Antiguo Testamento y la segunda parte se llama Nuevo Testamento? Y un poquito para clarificar, porque el Antiguo Testamento relata la historia y los compromisos fundamentales del pueblo de Israel, cuya base fue el Antiguo Testamento o alianza establecido por Moisés. Por supuesto, eso lo sabemos, que se hizo en el monte Sinaí. ¿Y por qué la segunda parte de la Biblia se llama Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque relata los hechos y también los compromisos
fundamentales del pueblo de Dios, cuya base fue la muerte de Cristo en la cruz. La cruz que representa el signo de la alianza de Dios con los hombres a través del derramamiento de sangre de Jesús, que murió por nuestros pecados, y es en este tiempo de Cuaresma donde nosotros tenemos que revalorizar, reverenciar y darle gracias a Jesús por este gesto de amor, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? Bueno, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento existen diferencias, mientras que en el Antiguo Testamento dice es una preparación y presenta las sombras, en el Nuevo Testamento es el cumplimiento, ¿no? Y presenta la realidad, que es Cristo, Dios hecho hombre. Dios se hace presente. El Antiguo Testamento presenta una ley imperfecta, dicho así de esta manera, que es la ley de Moisés. En cambio, en el Nuevo Testamento presenta una ley perfecta, que es la ley de Cristo. Como lo sabemos, vamos a las citas bíblicas que sirven para clarificar. En Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice: en la religión de la ley está la sombra de todo lo bueno que esperamos, pero ella no tiene cosas reales con su forma propia. Por eso continuamente, año tras año, se ofrecen los mismos sacrificios sin que nunca los asistentes lleguen a la perfección, ¿no? También en Mateo capítulo 5 versículo 38 al 39 dice: se dijo además, ojo por ojo y diente por diente. En cambio, yo les digo, no resistan a los malvados. Palabra de Dios, por supuesto. Y nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento, un poco para seguir clarificando todo esto. ¿Estamos obligados a cumplir la ley de Moisés contenida ahí en el Antiguo Testamento por ser palabra de Dios? No, nosotros no estamos obligados a cumplir esa ley de Moisés. Nosotros estamos obligados a cumplir, por eso somos llamados cristianos, la ley de Cristo, que está contenida ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2 versículo 16: sin embargo, sabemos que el hombre no llega a ser justo por la observación de la ley, sino por su fe en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús para ser gratos a Dios mediante la fe en Cristo Jesús y no en las prácticas de la ley. El cumplimiento de la ley no hará nunca de un mortal un amigo de Dios. Lo dice Gálatas capítulo 2 versículo 16. También está en Gálatas capítulo 2 versículo 21 que dice: si uno puede llegar a ser justo por el camino de la ley, sería como decir que Cristo murió inútilmente. Y también en Gálatas capítulo 3 versículo del 10 al 12 dice: al contrario, pesa una maldición sobre los que quieren practicar la ley, pues está escrito: maldito sea el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Por el camino de la ley nadie puede llegar a ser justo a los ojos de Dios, pues está escrito: el justo vivirá por la fe, y la ley no da lugar a la fe, pues según ella, el que cumple los mandamientos tendrá vida por medio de ellos. Clarificamos, damos significado y resignificamos la palabra de Dios cuando la releemos varias veces. Por eso te invito, mientras estás viendo este video, por ahí si quieres retroceder, verlo nuevamente, esto hace bien, ¿no? Para reafirmar este amor por Dios y este amor por las Escrituras.
Vivimos en un mundo también que está atrapado por el ruido, por el trajín, y nos tomamos a veces estos momentitos, ¿no?, para compartir la palabra de Dios y para poderle llevar luz, ¿no?, a todo lo que la Iglesia Católica en este tiempo quiere. Por ahí vas a escuchar algunos ruidos, sí, vivimos en una ciudad y la ciudad a veces está llena de ruidos, pero lo importante es que puedas encontrar en este video un contenido que te sea útil. Por eso tratamos, como muchos por ahí youtubers dicen, darle valor. Así que sigamos. Bueno, en Santiago capítulo 2 versículo 10 dice: si alguien cumple toda la ley, pero falta a un solo punto de ella, se hace culpable de todo, ¿no? También en Gálatas 3 versículos del 23 al 25 dice: antes de que llegaran los tiempos de la fe, la ley nos guardaba en espera de la fe que se iba a revelar. ¿Quién es esa fe que se va a revelar? Es Jesús. Para nosotros, ella fue la sirvienta que lleva al niño a su maestro. Nos conducía a Cristo para que al creer en Él fuéramos justos y santos por medio de la fe. Al llegar la fe, esa sirvienta no tiene ya autoridad sobre nosotros. ¿Escucharon? Todo eso que fue la ley de Moisés ya no tiene valor ni autoridad sobre nosotros, porque nuestra autoridad es Cristo. No estamos obligados a cumplir esta ley de Moisés, vuelvo a insistir, sino si el mismo Cristo la cumplió. Eso. ¿Por qué nosotros no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés si Cristo cumplió esa ley de Moisés? Bueno, Jesús vivió en ese tiempo, no en nuestro tiempo, y aparte Él vino a traernos la fe en Dios. Dice un poquito para clarificar: con la muerte en la cruz, Cristo establece un nuevo testamento y nos libra de la ley de Moisés. Por esa misma razón, ya no es necesario que estemos atados a esas leyes viejas, sino que nuestra ley principal tiene que ser Jesús. Lo dice en Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 5, dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que así llegáramos a ser hijos adoptivos de Dios, ¿no? Qué bonito, ser hijos adoptivos de Dios, ser hijos del amor de Dios, Entonces, ¿no sirve para nada el Antiguo Testamento? No. Para nosotros el Antiguo Testamento sirve como medio para poder entender mejor el Nuevo Testamento que nos presenta Cristo, nuestro único Señor y Salvador. Además, nos ayuda a comprender la pedagogía de Dios, es decir, su manera de tratarnos para educarnos en la fe, y nos presenta experiencias religiosas muy profundas, ¿no?, de las cuales nosotros podemos rescatar, como son la de los profetas y también en los salmos, que pueden representar, y esto ténganlo en cuenta, un estímulo muy fuerte para realizar este encuentro con Dios, esto de poder encontrarnos con Dios y tener esa comunicación. Por ahí a veces digo que siempre es necesario leer la palabra de Dios en su totalidad, ya sea el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, para poder tener ese alimento diario, ¿no? No nos quedemos anémicos. Escuchen esa palabra, no nos quedemos anémicos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Y nuestros hermanos protestantes, ¿qué piensan, no?, del Antiguo Testamento o del valor del Antiguo Testamento? Y por lo que nosotros sabemos, o por lo general, entre los protestantes existe, por supuesto, una gran confusión acerca del valor del Antiguo Testamento. Para muchos los dos testamentos tienen el mismo valor,
Por eso utilizan indistintamente citas del Antiguo y del Nuevo Testamento para confirmar sus doctrinas, sin fijarse que muchas veces el Nuevo Testamento enseña algo muy distinto del Antiguo, así que hay que centrarse en eso. Dice Levítico, por ejemplo, 11 del 7 al 8. El cerdo que tiene pezuñas partida en dos mitades, pero no rumia, será impuro para ustedes. De su carne no comerán ni tocarán su cadáver, serán impuros para ustedes. Levítico 11 del 7 al 8. Y en cambio, en Marcos 7, versículo 20, Jesús dice todo lo contrario. Jesús dice que todos los alimentos son puros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar siempre dispuestos a enfocarnos en el Nuevo Testamento, que es lo que Jesús vino y predicó en esta tierra. A veces se escucha que si se tuvieran que escribir libros de todo lo que hizo Jesús, faltarían libros en el mundo, ¿no? No llegaríamos a completar. Pero este convenio que está escrito en la Biblia y que está hecho con tanto amor desde los comienzos de la Iglesia Católica, desde lo que acordaron los sucesores y apóstoles hasta el día de hoy, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Pidámosle a Dios y al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para estar siempre confiados de que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, que ilumine nuestra mente y nuestros pensamientos para poder encontrar en Jesús sacramentado a través de la Eucaristía su amor derramado en la cruz. Que tengan una excelente jornada y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y nos llene de mucho amor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Este es el día 8. Sigue. Esto sigue para más. Hay mucho. Son 100 días. Espero que también te sumes a este reto. Si todavía no lo has hecho, lo único que tienes que hacer es suscribirte para no perderte ninguna de estas publicaciones que realmente son espectaculares y que te van a abrir de alguna manera la mente. Que tengas una excelente jornada.